Días, como ya me presentaron, yo soy la doctora Mariana Zuleima López Pineda, soy ginecóloga y el día de hoy les voy a hablar de una patología sumamente importante que es el desprendimiento prematuro de placenta. Esta patología es la segunda causa de muerte materna por hemorragia obstétrica. Anteriormente la hemorragia obstétrica se consideraba la segunda causa de muerte de mujeres en México y también a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica. Ahorita con la modificación de la pandemia, obviamente el coronavirus está en el lugar número 1, desplazando a las hemorragias obstétricas al lugar número 4. Siguiente foto. ¿De qué otra forma conocemos nosotros el desprendimiento de placenta nuevo inserta? Bueno, se ha denominado también como abrupto placentae y esa es otra de las sinónimos como podemos nosotros presentarla, una hemorragia accidental o un accidente de uroalecto. Y bueno, ¿cuál es la definición o a qué nos referimos nosotros al desprendimiento prematuro de placenta normalmente exentada? Pues a la separación, como dice su nombre, ¿no? Al desprendimiento, la separación parcial o total de esta placenta dentro de la cavidad uterina después de la semana 20 de embarazo y antes del tercer periodo del trabajo de parto. ¿A qué nos referimos al tercer periodo del trabajo de parto? Al alumbramiento. Y bueno, como ya les comentaba, la hemorragia obstétrica es una de las causas principales de muerte materna y bueno, el desprendimiento se presenta aproximadamente de un 2 a un 5% en todas las embarazadas. La importancia de este es que tiene consecuencias inmediatamente mortales, tanto para la madre, como una hemorragia postparto, una coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia renal, inclusive la muerte. Aquí es una gran mortalidad perinatal, principalmente del producto. Siguiente. Bueno, como ya les había comentado, tiene una incidencia de 1 en 200 embarazos, es decir, entre 1.4 a 1% de todas las embarazadas. La anterior, por favor. Y al igual que el embarazo molar, el riesgo de recurrencia, el antecedente de un desprendimiento se va incrementando conforme van incrementando los antecedentes de los embarazos con estos desprendimientos. Y bueno, dentro de los factores de riesgo los podemos englobar en maternos, en placentarios y en algunos otros. Dentro de los factores de riesgo materno tenemos principalmente lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuál? Y en el número 1 pues tenemos a lo que es la preeclampsia severa y la hipertensión crónica que se llega a presentar como antecedente de nuestras pacientes en un 40 a un 60%. La siguiente, por favor. Dentro de otro de los antecedentes maternos tenemos obviamente la edad, ya se había comentado, los estrechos de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Y también la multiparidad. Hay que agregarle a esto también a lo mejor el antecedente de la paciente de una diabetes pregestacional, el tabaquismo y la cocaína. Estas dos situaciones se están dando principalmente por el que ellos pueden causar una vasoconstricción a nivel de lo que son las arterias, disminuyendo obviamente el flujo sanguíneo. Y se ha visto que algunas pacientes que presentan trombofilia por el factor 5, pues se puede llegar a presentar esta situación. Dentro de los factores de riesgo placentario, pues tenemos principalmente lo que es el traumatismo abdominal en 1 al 5%, antecedentes que la paciente tenga alguna tumoración uterina, miomas muy grandes, malformaciones uterinas, a lo mejor un tiroidelfo, la compresión de la vena cava inferior en tiempos prolongados, es decir, que la paciente esté postrada en decúbito total y también la posibilidad de un cordón umbilical. Siguiente. Bueno, dentro de los otros factores de riesgo, uno de los más importantes son los iatrogénicos, es decir, nosotros al hospitalizar una paciente, si no tiene trabajo de parto, si no tiene modificaciones cervicales, nos vamos a hacer el protocolo de iniciar una inducción, una conducción y una maduración cervical. ¿Qué va a provocar estos medicamentos? Obviamente muchas veces estos medicamentos no podemos ya retirarlos del organismo de la paciente teniendo un mecanismo de acción algunas veces muy prolongado, provocando obviamente que haya una hipertonía, aumento de las contracciones provocándonos esta lesión.
Dentro de la clasificación del desprendimiento prematuro de placenta, pues va a depender obviamente de la localización donde se encuentre este desprendimiento. Puede ser central o puede ser marginal. Y también va a depender de la cantidad de cotiledones o de la cantidad de separación de esta placenta, la cual puede ser parcial cuando hay un desprendimiento de uno o varios cotiledones, o puede ser total cuando hay un desprendimiento de todos estos cotiledones. Siguiente. ¿Cómo se va a dar la fisiopatología de esta lesión, de este desprendimiento? Pues bueno, primero tenemos nosotros todos nuestros factores de riesgo. Estos nos van a provocar lesión vascular. Esta lesión vascular de lo que son de los vasos, del adhesivo a nivel de las arterias espirales, van a provocar que tengan una isquemia. Al tener isquemia, estos vasos se van a romper, provocando obviamente el mecanismo de la cascada de coagulación y otros efectos de mecanismos inmunológicos. Siguiente, por favor. Como pueden ver aquí, les puse un esquema intentando resumir la fisiopatología. Nosotros, al tener la lesión vascular, tenemos la isquemia y obviamente esto nos va a provocar una ruptura. Esto es dado por una necrosis del adhesivo basal. Esto nos va a provocar la isquemia. ¿Qué va a suceder ahí? Obviamente va a haber un hematoma, el cual se puede limitar. Esto está dada por lo que es la activación de la cascada de coagulación, provocando que haya un aumento de la trombina. Si este hematoma sigue creciendo, va a provocar que haya separación, compresión y destrucción del lecho placentario adyacente, es decir, se va a meter a nivel de lo que es la decidua y el útero y lo va a ir separando poco a poco. Esto va a ser justamente y obviamente como consecuencia que haya una congestión del lecho venoso. Esta congestión del lecho venoso también va a estar dada por un aumento de la presión venosa uterina. ¿Por qué se da un aumento de la presión venosa uterina? Porque obviamente la placenta necesita seguir teniendo sangre. El organismo ve que esta placenta no tiene sangre, va a aumentar obviamente el flujo, provocando que haya mayor hemorragia, mayor compresión, mayor separación, incremento del hematoma y obviamente también de mecanismo compensatorio va a haber liberación de la cascada de inflamación. A nivel de lo que es también la placenta, pues va a haber liberación de mecanismos de radicales libres, provocando que haya un círculo vicioso. Este aumento de la presión venosa también nos va a provocar un aumento de la síntesis de prostaglandinas. Este aumento de síntesis de prostaglandinas va a actuar a nivel de lo que es el útero, provocando que haya contracciones. Estas contracciones obviamente van a tener un tono aumentado, la característica de la hipertonía, provocando obviamente estas mismas contracciones mayor separación de mi placenta, provocando obviamente el desprendimiento, la separación de estos lechos placentarios. Dentro de las consecuencias que tenemos y la clínica que nos puede dar, pues va a depender, como ya les había comentado, de la cantidad de la separación, si es parcial o total, y de la localización de este desprendimiento, de dónde está nuestro hematoma. Lamentablemente, de las complicaciones que podemos tener, como ya había comentado, pues es la coagulación intravascular diseminada, el útero de Cuvelier, el choque, la muerte y respecto a nuestro producto, una hipoxia, un sufrimiento fetal y un vómito fetal. Ok, esta patología es muy clínica, entonces hay ahí la importancia de tener presente siempre estos datos que nos van a presentar la paciente. Dentro del cuadro clínico y de gran importancia tenemos lo que es la hemorragia genital, la cual tiene de característica que es roja oscura o algunas veces salida de líquido amniótico sanguinolento. Esta puede ser de inicio súbito, aproximadamente en un 78% de las pacientes. Aquí siempre es muy importante recordar los factores de riesgo de mi paciente. Algunas veces las pacientes solamente refieren a lo mejor sintomatología de una enfermedad hipertensiva y empiezan con la hemorragia.
El siguiente sintomatología que acompaña a la hemorragia pues es el dolor abdominal de inicio súbito. Este normalmente lo refieren localizado a nivel del útero y que es muy intenso. El siguiente punto es la hipertonía o una policistolia uterina. Esta la paciente nos va a referir que tiene contracciones muy intensas, aparte de muy dolorosas, acompañada de una hemorragia. El segundo punto que podemos nosotros ver a la exploración física, aparte de lo que es la hemorragia, el dolor abdominal y la hipertonía, la posibilidad de tener una bradicardia fetal o una ausencia de lo que es la frecuencia cardíaca en nuestro producto. Y obviamente, dependiendo la cantidad de pérdida sanguínea, nuestro paciente puede llegar con datos de choque hipovolémico, grado 1, 2 o 3, y obviamente nos va a presentar datos de hipovolemia. Lamentablemente, algunas veces las pacientes pueden llegar con datos de coagulación intravascular diseminada y obviamente algunas veces, tristemente, pueden llegar inclusive con la muerte. Bueno, como les comentaba, la clasificación de este desprendimiento, aparte de saber la localización, la cantidad de separación, pues también la clínica nos va a ayudar a clasificarlo. Hay dos clasificaciones. Una es la de Sher y otra es la de Page. La más utilizada es la de Sher, debido a que esta maneja menos niveles, menos cantidad de pérdida sanguínea y nos ayuda básicamente a evitar llegar a un grado grave. En la de Sher son de 3. La primera clasificación nos está hablando de un desprendimiento leve, es decir, un desprendimiento de menos del 25%. La paciente llega con sintomatología leve, no tan marcada, todavía no hay realmente repercusión a nivel fetal. La paciente puede llegar a lo mejor sin datos de choque, con un sangrado leve que aproximadamente es menor a 150 mililitros. En la clasificación 2, que es moderada, aquí podemos observar ya un desprendimiento de un 25 a un 50%, aún afortunadamente sin datos de trastorno de la coagulación, pero aquí sí podemos ya tener datos de sufrimiento fetal, bradicardia, taquicardia o muerte fetal intrauterina, con una pérdida sanguínea aproximadamente de 150 a 500 mililitros. En un caso grave, de acuerdo a la clasificación de Sher, pues ya tenemos un desprendimiento mayor del 50%. Aquí es una hemorragia abundante con un dolor sumamente severo, insoportable, una hemorragia muy profusa con una pérdida aproximadamente mayor de 500 mililitros. Aquí obviamente ya no tenemos un vómito fetal, podemos inclusive tener datos de coagulación intravascular diseminada y la paciente nos va a llegar con un choque hipovolémico grado 2, 3 o 4. La diferencia de la clasificación de Page es que maneja un grado 0 y la paciente es asintomática, pero normalmente este desprendimiento lo podemos ver por el estudio patológico que vamos a mandar de la placenta. Aquí la diferencia es que en el grado 1 maneja de 100 a 500 mililitros, en el grado 2 más de 500 mililitros y en el grado 3 es una hemorragia muy intensa. Obviamente recordemos que en el embarazo aumenta lo que es el volumen sanguíneo y evitamos obviamente que la paciente tenga una pérdida mayor de 500 mililitros en el parto y más de 100 en la cesárea, motivo por el cual preferimos la clasificación de Sher. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a seguir retomando, insistiendo que el diagnóstico de la placenta previa es clínico. ¿Qué son los puntos importantes? El dolor abdominal, la hipertonía uterina, que nos va a referir la paciente, tengo contracciones muy seguidas, algunas veces nos van a decir, tengo contracciones que ya no se me quitan. La otra característica de gran importancia es el sangrado vaginal, que tiene que tener como característica rojo vinoso o inclusive salida de líquido que es rojo. Podemos utilizar como auxiliar de complementario el ultrasonido, sí lo podemos utilizar, como en estas imágenes podemos observar como hallazgo en este ultrasonido a nivel sagital, una hemorragia que está entre el miometrio y la placenta, el cual aparentemente está limitado. En las otras imágenes también podemos observar un pequeño desprendimiento
pero normalmente estos, cuando son hallazgos de ultrasonido, las pacientes normalmente están asintomáticas, es decir, una clasificación de Page de 0 o una clasificación de Page o de Sher de 1 aproximadamente. Pero recordemos que esto es una urgencia obstétrica. No vamos a sacar a la paciente o no le vamos a pedir un ultrasonido, si nosotros con la pura clínica podemos hacer el diagnóstico y debemos de evitar que mi paciente pierda más sangre, haya una muerte perinatal, una muerte materna. Y bueno, ¿qué otros exámenes podemos nosotros solicitarle a la paciente? Pues obviamente los básicos del laboratorio, los tiempos de coagulación, la medición de plaquetas, la característica del coágulo, el fibrinógeno y el dímero D. ¿Esto por qué lo hacemos? Recordemos que una de las complicaciones que nos puede provocar este desprendimiento es la coagulación intravascular diseminada. Y de acuerdo a los exámenes del laboratorio, nosotros podemos decir si mi paciente está ya en esa complicación y obviamente iniciar el manejo oportuno de esta. ¿Cómo vamos a hacer, aparte del diagnóstico clínico, el diagnóstico de certeza? Pues obviamente ya va a ser en el hallazgo de la anatomía patológica. Nosotros vamos a observar obviamente la placenta y vamos a observar realmente lo que es el coágulo placentario en el nivel del desprendimiento. Como pueden ver en esas imágenes, observamos el hematoma a nivel de lo que es la cara materna de la decidua. ¿Qué va a pasar a nivel de la cara fetal? Pues como también podemos ver en las imágenes, podemos ver cómo la infiltración del hematoma nos provoca todas estas lesiones. Podemos ver zonas de infarto, zonas de isquemia, y a nivel fetal también podemos ver cómo las vellosidades están más marcadas. Siguiente. Y bueno, como les comentaba, podemos ver algunas otras lesiones a nivel de lo que ya es el microscopio, infiltración, infartos, yelinización, y una de las complicaciones y consecuencias más importantes de este desprendimiento, esta separación, pues es la infiltración que puede haber a nivel de lo que es las capas del miometrio y de las cuales ahorita les voy a comentar. De las complicaciones más importantes que tenemos, obviamente, y recordándolo y retomándolo y haciendo hincapié, es el choque hipovolémico que puede llegar a tener mi paciente, una coagulación intravascular diseminada, un útero de Cuvelier, una insuficiencia renal aguda compensatoria, obviamente también un síndrome de Sheehan por una necrosis de la hipófisis por la hipovolemia, un sufrimiento fetal que nos va a llevar a una muerte fetal intrauterina, una muerte materna, que es lo que nosotros no queremos. Y bueno, dentro de las complicaciones que más llegamos a ver dentro de lo que es el desprendimiento, tenemos el útero de Cuvelier. ¿A qué nos referimos con esto? A una hipoplegia útero-placentaria. Recordemos que tenemos el hematoma que va a ir separando lo que es la decidua de lo que son los lechos placentarios, pero este hematoma se puede llegar a infiltrar. Puede llegar a invadir lo que son las capas del útero, llega hasta el miometrio, inclusive hasta el peritoneo, y puede llegar a disecar a lo que son los ligamentos, inclusive el ovario, inclusive el peritoneo, haciéndose más expansivo. Nosotros, como podemos ver en las imágenes, podemos observar un útero de Cuvelier, la infiltración de lo que es el útero, lo que son las lesiones, por así decirlo, moradas. Y en una de las imágenes de forma lateral podemos ver la infiltración a nivel de los ligamentos. Como podemos ver, esta es otra imagen de otro útero en Cuvelier, donde obviamente se observa mayor infiltración de lo que es los tejidos del miometrio y de la subserosa, y obviamente aquí hubo mayor, se disecó el hematoma a lo que fueron los ligamentos, al peritoneo, provocando que haya una falta de contracción de lo que es el útero. Recordemos que nuestro útero tiene un marcapaso de contracciones. En el desprendimiento hay una hipertonía, provocando que posteriormente este útero se canse al nosotros sacar la placenta, que tenga una hipotonía y que algunas veces, por ese cansancio excesivo de las contracciones que había tenido, sufra una atonía, es decir, pérdida del tono uterino, que cuando llega a suceder, a pesar de las maniobras que nosotros demos de medicamentos para regresar el tono a nuestro útero, tendríamos que nosotros
terminar en una histerectomía obstétrica. ¿Por qué? La atonía y la hipotonía nos puede provocar una hemorragia mayor de la que nosotros ya teníamos, haciéndonos un choque hipovolémico grado 3, grado 4 y obviamente esto llevarnos nuevamente a una coagulación intravascular diseminada, incluso la muerte de nuestra paciente. Entonces, esta es una de las complicaciones del útero de Cuvelier. No todos los úteros de Cuvelier terminan en histerectomía. Hay quienes, afortunadamente, a pesar de que el útero esté totalmente infiltrado, puede funcionar la administración de medicamentos y podemos dejar el útero aquí en estas pacientes. Siguiente. Y bueno, ya por último les estoy poniendo lo que es lo de la importancia del choque hipovolémico y recordar y valorar de acuerdo a cómo llegue el estado de nuestra paciente, su estado mental, su aspecto general, cómo está nuestra presión arterial, la característica de la respiración y la diuresis, para en base a eso obviamente iniciar las maniobras de reanimación de líquidos. Y bueno, en el tratamiento, aquí les tengo un cuadrito que me agradó mucho, en donde, bueno, principalmente primero tenemos que hacer el diagnóstico. Nuevamente voy a seguir insistiendo, el diagnóstico es clínico, la característica del dolor, la hemorragia, el sangrado rojo vinoso, que puede ser de forma súbita, de inicio súbito. Obviamente nosotros antes de esto tenemos nuestra historia clínica, los factores de riesgo de nuestra paciente. El dolor, el abdomen nominal, que es muy intenso, la hipertonía uterina y algunas veces datos de sufrimiento fetal. Dentro de los métodos complementarios tenemos lo que es el ultrasonido, que ya habíamos comentado que obviamente si la paciente llega con datos de choque queda en tercer plano. También obviamente la monitorización fetal. Esta la podemos hacer con un cardiotocógrafo si es posible. Y también por la elevación del dímero D, lo que son los exámenes del laboratorio, pero esta elevación del dímero D me está hablando ya de una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente es la interrupción del embarazo. Vamos a valorar, obviamente, dependiendo también la edad gestacional. Si mi paciente tiene un desprendimiento de más del 25%, vamos a interrumpir ese embarazo en ese momento. Valoraríamos algunas veces, a lo mejor si por ultrasonido encontramos el hallazgo del desprendimiento, que a lo mejor es de un 5%, que se delimitó, bueno, podríamos valorar darle seguimiento a esta paciente de acuerdo a las semanas inductores de madurez fetal y valorar si es posible continuar el embarazo. En otros casos, que sea de inicio súbito y una sintomatología muy marcada, independientemente de que sea un embarazo prematuro, debemos sacar inmediatamente e interrumpir ese embarazo. Obviamente, ¿cuál es la vía de interrupción principal del desprendimiento? Pues va a depender de cómo llegue la paciente. Muchas veces las pacientes que se tomaron su té de tila, de ruda, afortunadamente, en algunos de los casos llegan con un trabajo de parto en fase activa, 8, 9, 10 centímetros de dilatación, inclusive en expulsivo, y pueden terminar en parto vaginal. Pacientes que tienen un trabajo de parto inicial, un fase latente, con obviamente datos de choque, inmediatamente son sometidos a una cesárea de urgencia. En el posparto, pues tenemos que seguir vigilando, obviamente, el tono uterino para evitar que nos haga una hipotonía o una atonía en el área de recuperación o en el puerperio inmediato. ¿Qué vamos a tener con esta paciente? Pues obviamente le vamos a tener que iniciar el tratamiento de una hemorragia obstétrica, si es necesario, iniciar lo que es manejo del choque hipovolémico con líquidos, plasma, transfusiones, plaquetas, y la vigilancia con la oxitocina. A lo mejor algunas veces utilizamos carbetocina para una adecuada respuesta del útero a las contracciones. Y obviamente siempre tenemos que prevenir lo que son las complicaciones, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de Sheehan y la muerte materna. Y bueno, nada más esto es como un inicio del tratamiento de lo que es el choque hipovolémico. Debemos de recordar que debemos de tener las vías aéreas permeables,
Asegurar una oxigenación adecuada de la paciente. Iniciemos con 3 litros por minuto con puntas nasales. Tener instalada una venoclisis con una solución Harman y iniciar con una carga rápida de 300 mililitros y posteriormente de 700 mililitros para 4 horas. Estar con la reposición continua de líquidos cuando tengamos una paciente con hemorragia obstétrica. Aquí la importancia del decúbito lateral izquierdo para ayudar al retorno venoso, evitando la compresión de la vena cava. La vigilancia de la diuresis con la colocación de Sonafolic y obviamente tener la vigilancia de nuestros signos vitales cada 15 minutos. Aquí nada más es una tablita sobre la clasificación del choque hipovolémico y de acuerdo a eso la reposición de líquidos y sangre. Aquí debemos de evitar que obviamente nuestra paciente llegue a un choque hipovolémico clase 2, clase 3 y obviamente clase 4, vigilando todos los signos vitales cada 15 minutos, como podemos ver. En la clase 1 nosotros llegamos a tener una pérdida sanguínea de hasta 750 mililitros, estamos hablando de una clasificación de Sher tipo 2 o una tipo 3. Y bueno, de acuerdo a esto, tenemos que dar nosotros un manejo y reposición de líquidos y de sangre de acuerdo al volumen perdido. Podemos utilizar lo que son cristaloides, principalmente usamos el Harman o la fisiológica y posteriormente ya nos vamos a lo que son los coloides y posteriormente ya a lo que es la sangre, lo que es el plasma fresco congelado y la reposición de plaquetas. Y bueno, obviamente aquí la reposición de plaquetas la vamos a hacer cuando hay una pérdida, un nivel menor de 500 mililitros con una hemorragia activa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí la importancia del desprendimiento es conocer y recordar siempre los 3 datos clínicos. El desprendimiento prematuro de placenta no inserta nos puede llevar a una alta tasa de mortalidad perinatal, principalmente del producto, y posteriormente a una muerte materna. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente identificar los factores de riesgo y conocer el cuadro clínico. El cuadro clínico nos va a ayudar a hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento también oportuno y evitar así una alta tasa de mortalidad. No sé si tengan alguna pregunta, duda. No hay preguntas para la doctora. ¿Algún comentario? Sí, doctora López, habla el doctor Martínez. La pregunta es para usted sería, ¿cuál es la patología usted sería asociada en su experiencia de placenta no inserta? ¿Cuál es la patología y con qué más frecuencia frecuentemente asociada el óbito al fetal? desprendimiento de placenta no? Se presenta el óbito fetal asociado? Bueno, principalmente la causa que más vemos que se relaciona dentro de los factores de riesgo es la enfermedad hipertensiva, definitivamente. Como ya se había comentado, a nivel mundial y a nivel de mi experiencia, aproximadamente un 70% de las pacientes cursan con una enfermedad hipertensiva, principalmente preeclampsia. Esa es la principal. Y la segunda que yo he visto en el hospital materno es la toma y la ingesta de uterotónicos. Los test de ruda, de tila, que pareciera que los venden afuera del hospital, son la segunda causa por la que llegan las pacientes con desprendimiento.